Uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestras iglesias es la unidad. El apóstol Pablo también tuvo que luchar con esta misma dificultad. En la primera y segunda carta a los Corintios vamos a analizar cómo él enfrentó y ayudó a mejorar esta situación. Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Unidad en Cristo es el título de la lección de Escuela Sabática para esta semana. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo tuvo que enfrentar una de las mayores batallas que aún hoy tenemos en algunas congregaciones. Qué fácil es que los hermanos y las hermanas se dividan y comiencen a tener predicadores favoritos y a hacer grupos cerrados en las iglesias. Vamos al texto de la semana que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, donde dice de la siguiente manera: Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no hayan entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Aquí el apóstol Pablo comienza a presentar la gran preocupación que tenía él con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia pequeña. Los historiadores dicen que era entre 35 y 90 personas, así que no eran muchas. Y el apóstol Pablo ve que después de tanto esfuerzo, la iglesia comienza a dividirse en diferentes secciones y por diferentes causas. Entonces el apóstol Pablo, cuando recibe todos estos informes, ve la manera de cómo ayudar a que la iglesia pueda permanecer unida. Así que el apóstol presenta una teología que nosotros le vamos a llamar la teología de la unidad. Y cómo esa teología de la unidad también ayuda a nuestras iglesias en el día de hoy. Así que durante esta semana nosotros vamos a estar estudiando los primeros 4 capítulos de la primera carta a los Corintios, donde el apóstol aborda esta temática y presenta unas soluciones que son prácticas para el día de hoy. Avancemos con esta lección. El problema de los grupos cerrados en la iglesia es el título de la lección para el día domingo. Y aquí nosotros vamos a ver cómo la exhortación del apóstol Pablo es un llamado a la unidad, a que paren de estarse dividiendo, que paren las contiendas, porque esto ya había perdido un rumbo en la iglesia de Corinto. Así que vamos a analizar uno de los textos más importantes del apóstol Pablo, donde él muestra la problemática que se está viviendo en este lugar. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14 para ver lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de este texto. Dice 1 Corintios capítulo 1, 10: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Y ahora hace una pregunta en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Aquí el apóstol Pablo está presentando uno de los grandes dilemas que había en esta iglesia. ¿Y cuál era? Que la iglesia se había comenzado a dividir porque habían llegado predicadores elocuentes y parece ser que algunos preferían a uno, otros preferían a otros y otros estaban como que más identificados con otros. Entonces, de alguna manera, esto generó una contienda y una rivalidad en la iglesia. Escúchese bien, no fue una rivalidad entre los predicadores, no fue una rivalidad entre Pablo con Apolos, con Cefas o con Cristo. No, no es ninguna rivalidad entre los predicadores. Es una rivalidad que se presentó en la iglesia por las preferencias de uno o por las preferencias de los otros. Esto trajo contiendas, pero también la palabra del Señor me va a presentar más adelante que hubo otros problemas que comenzaron a salirse de control
y que en la iglesia de Corinto incluso llevaron estas contiendas hasta los juzgados y lugares públicos de la ciudad. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo estaba enfrentando esta situación? Es uno de los grandes dilemas que nosotros vamos a estudiar esta semana. Lo mismo sucede hoy en muchas de nuestras iglesias. Hay personas que prefieren un predicador, otras prefieren otras y otras, y a veces comienza a haber rivalidades de unos con otros. Y entonces el apóstol Pablo comienza a ver que estas divisiones, que estas contiendas, lo único que le están trayendo a la iglesia son problemas. En vez de la iglesia avanzar, la iglesia comenzó a retroceder. Pero quiero darte un pequeño contexto cultural de la época. En esta ciudad de Corinto y en las demás ciudades alrededor que había de ellas, como Atenas, como Tesalónica, como Colosa en Turquía y otras, había una costumbre grecorromana. Y eran unos maestros que los vamos a llamar los sofistas. Estos maestros iban de ciudad en ciudad hablando, enseñando filosofía, enseñando sabiduría, y ellos hablaban en las plazas públicas e inmediatamente la gente decía, wow, yo quiero este maestro para que ilustre a mi hijo. Yo quiero enviar mis hijos a este maestro. ¿Para qué? Porque cada estudiante le iba a generar un ingreso a estos maestros llamados sofistas. De la misma manera, muchos creyentes en la iglesia de Corinto estaban trayendo esta cultura a la iglesia. Cuando vino a predicar Apolos, algunos se sintieron muy identificados, dijeron, wow, este predicador es poderoso, habla bonito, argumenta súper bien, tiene lógica con lógica. Yo me quiero quedar con este predicador. Parece ser que el apóstol Pedro también pasó por allí y algunos dijeron, wow, este fue testigo ocular de los hechos que vivió Jesús, quiero estar con él. Otros decían, no, yo soy Cristo y punto. Otros decían, yo soy de Pablo porque fue el primero que vino a predicarnos. Y esto comenzó a traer una rivalidad entre la gente. Entonces, ¿cuál era el problema? Ellos estaban trayendo las costumbres paganas a la iglesia. La misma manera como se manejaban las situaciones en el mundo, ellos las estaban trayendo a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo tuvo que enfrentar esto a través de las cartas. ¿Cómo mostrarles a la gente que no fue que Pablo murió por ellos, que no fue que Apolos murió por ellos? Ninguno de ellos fue bautizado en el nombre de Pablo, en el nombre de Apolos, o en el nombre de Pedro, o en el nombre de Cefas. Todos ellos debían entender algo, y es que la unidad depende de Cristo. No depende de los predicadores carismáticos, no depende de los famosos, no depende de los que tengan más like en Facebook, no depende de los que más vistas tengan en YouTube. La unidad de la iglesia depende de Cristo. Y esto es una lección que nosotros tenemos que aprender en el día de hoy. Había otras divisiones y había otras contiendas entre los miembros de la iglesia de Corinto que incluso lo llevaban ante jueces públicos. Ahí es cuando el apóstol Pablo les dice, oye, cálmense, no es el momento de llevar esto a un conocimiento externo, vamos a solucionar esto. Y ahí es donde el apóstol Pablo comienza a presentarles a ellos cómo los justos van a juzgar al mundo. Y nosotros, apreciados amigos, tenemos las mismas situaciones y los mismos problemas hoy en día. A veces hay desacuerdos, a veces hay contiendas, a veces hay luchas internas que nosotros debemos someterlas a nuestro Señor Jesucristo y cómo Él puede ayudarnos a nosotros a tener una unión en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo comenzó a presentar de una manera interesante, ¿cómo? Haciendo preguntas retóricas. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso alguno de ustedes fue bautizado en el nombre de Pablo o de Apolos? Estas preguntas retóricas como que hacían pensar a los de Corinto. Realmente no somos cristianos por ninguno de ellos. Somos cristianos solamente por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, la unidad no depende de los líderes carismáticos. La unidad no depende de los predicadores carismáticos. La unidad depende de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas que la iglesia tiene que entender hoy. Nosotros seguimos siendo una iglesia porque Cristo es nuestro fundamento. El Señor Jesucristo nos une a todos como un solo pueblo. Y eso es lo que presenta la lección de escuela sabática del día de hoy. Centrados en Jesús es el título de la lección para el día lunes. La situación en la iglesia de Corinto había sido
tan desesperante que incluso las contiendas se extendían y afectaban la cena del Señor. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por la situación de esta iglesia. Y aquí es donde el apóstol Pablo da su primer principio. Y esto es lo que nosotros debemos tener claro en la iglesia. Es que nosotros, apreciados hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo. Ese cuerpo tiene diferentes miembros y cada uno de ellos es importante y todos deben trabajar armoniosamente. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, donde el apóstol Pablo lo presenta de una manera magistral. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros todavía somos parte del cuerpo de Cristo y cuando nos reunimos como iglesia, somos el cuerpo completo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que cada vez que nosotros nos reunimos para hacer una celebración, para hacer un culto, para hacer una integración, es muy fácil que alguien salga herido por una palabra, un comentario, un gesto. Y además de eso, muchas veces el enemigo genera conflicto entre las personas, genera contiendas. Y esto es algo, apreciado amigo y apreciado hermano, que tenemos que ayudar a cómo solucionar dentro de nuestra propia iglesia. El apóstol Pablo también nos va a hablar de la madurez espiritual, pero esto viene unos días más adelante. Pero aquí el apóstol Pablo está presentando que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros tiene una función. Esta metáfora que usa el apóstol Pablo representa la unidad en medio de la diversidad. Así como nosotros tenemos dedos, cada uno es diferente, cada uno puede tener una función, pero todos son importantes. De la misma manera, en la iglesia, aunque hay personas que piensan de una manera, piensan de otra manera, hablan de una manera, hablan de otra manera, todos nosotros unidos formamos un solo cuerpo y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Esto nos hace a nosotros llevar adelante una misión. ¿Cuál es esa misión? Compartir el evangelio con todo el mundo. Sabiduría y madurez es el título de la lección del día martes. Nosotros hoy en día estamos viviendo tiempos muy interesantes. Después de la pandemia, cuán difícil ha sido para algunos hermanos y familias volver a la iglesia regularmente. ¿Por qué? Algunos me lo han dicho a mí. Pastor, yo me quedo en mi casa con mi familia y pongo el predicador que nos gusta en la televisión. Me gusta tal predicador y lo ponemos, pastor. Así que ya no necesitamos ir a la iglesia. Porque a veces los predicadores que ponen en la iglesia no nos gustan. Y como que de alguna manera esto ha traído un problema entre la hermandad. ¿Por qué? Porque nos estamos dividiendo. Algunos prefieren unos predicadores, otros prefieren otros. El problema no son los predicadores. El problema es cuando la iglesia comienza a fragmentarse, a crear grupos que les gusta que se predique de diferentes temas y que no se predique de otros, o que se hable de una manera así lastime a los otros. Entonces aquí, apreciado amigo y apreciado hermano, muchas veces nosotros estamos viviendo el mismo problema que vivió la iglesia de Corinto. A mí mismo me lo han dicho. Pastor, es que hay pastores poderosos que predican y que están en vivo y que nosotros queremos patrocinar. ¡Qué peligro! Es cuando nosotros comenzamos a sacar el dinero y no llega a la tesorería del Señor. Yo sé que este es un tema sensible, pero también es un tema que se expone en las Sagradas Escrituras porque la unidad de la iglesia está en peligro. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando colocamos a predicadores y a líderes y los sobrevaloramos, creyendo que la salvación viene a través de ellos. Muchas veces en la iglesia yo le digo a mis propios hermanos, no fijen sus ojos en mí, porque si ustedes fijan los ojos en mí como pastor, creyendo que yo voy a ser el ejemplo de salvación, creyendo que yo a ustedes les voy a dar la salvación, ustedes van a descubrir que yo no tengo nada de eso. Y el apóstol Pablo lo presenta de una manera muy interesante en 1 Corintios,
capítulo 3, versículo 1 al 4, donde habla de la madurez espiritual de los cristianos de la iglesia de Corinto. Dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y el apóstol Pablo comienza aquí a hacer una gran diferencia entre los que son maduros y los que son como niños. Y quiero presentarles a ustedes la diferencia entre los inmaduros y los maduros. Ahora, ¿qué es un maduro espiritualmente? Es alguien que ha crecido en la fe y que tiene como centro de su fe al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver quiénes son los inmaduros y quiénes son los maduros. Número uno, los inmaduros son como niños, se molestan por todo. Los maduros son como adultos, entienden que todo tiene su tiempo. Entienden que a veces hay que esperar. El inmaduro, el inmaduro espiritual, se alimenta de leche, solo le gustan los mensajes fáciles, no le gustan esos mensajes que a veces los confrontan. ¿Quién es el cristiano maduro? Son los que toman alimentos sólidos, que entienden la doctrina, que investigan más, que profundizan, que se hacen la pregunta: ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué guardo el sábado? ¿Por qué guardo la ley? ¿Por qué doy el diezmo? ¿Por qué doy la ofrenda? ¿Cómo funciona esto de la segunda venida de Jesús? ¿Cómo es el juicio investigador? ¿Qué pasa con los muertos? Y es ese cristiano maduro que lee, investiga, escucha y aprende. El inmaduro espiritual es el que son carnales, no interpreta nada. Yo recuerdo en una ocasión en una de mis iglesias, una hermana propuso en la junta de la iglesia que citáramos a tal persona y que cada miembro de la junta de la iglesia le dijese a esa persona lo que pensaba de ella, tal cual como se hacen en los reality shows, en los programas de televisión. Y la hermana quería que nosotros hiciésemos lo mismo en la iglesia como se hacía en el mundo. Esto demuestra cuando una persona todavía no está madura en la vida espiritual. ¿Qué es un cristiano maduro? Es una persona que aprende a interpretar las cosas espirituales, que hay cosas que a veces parecen para el mundo extrañas, pero para Dios no. Que entiende lo que es someterse al Señor Jesucristo, que entiende lo que es respetar lo que Dios dice, aunque no lo entendamos. ¿Qué más es el inmaduro? El inmaduro se deja llevar por las opiniones de los demás, opiniones de otros. Pero la persona que es madura espiritualmente es la que tiene un discernimiento espiritual. Lee, escucha, pero también tiene su oído presto para que el Espíritu Santo le hable y le indique cuál es el mejor camino. Yo recuerdo que una vez estaba solucionando un problema entre dos hermanos. Y yo recuerdo que le decía al uno al otro: bueno, hermano, ¿ahora qué dice la Biblia? Ah, yo no sé, pastor. Bueno, ¿qué dice la Biblia que uno debe hacer cuando ha ofendido al otro? Ah, yo no sé, pastor. Él sabía, pero no quería dar su brazo a torcer. Y yo le decía: hermano, la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos aprender a pedir perdón y a perdonar. Así que adelante. No, pastor, no quiero. Mejor me voy para otra iglesia. Esto me indicaba a mí que el hermano todavía estaba batallando con su madurez espiritual. Muchos de los problemas que enfrentamos en la iglesia es por inmadurez espiritual. Y aquí es cuando los hermanos y las hermanas tienen que aprender a trabajar en eso. ¿Cómo hago para poder crecer en la fe? ¿Cómo hago yo, Juan Daniel, para ser un cristiano maduro? Y esto, apreciado amigo y hermano, es lo que el apóstol Pablo comienza a desarrollar con la iglesia de los Corintios. Y la lección de escuela sabática de este día termina de una manera muy interesante, donde el apóstol Pablo le deja claro a la iglesia
que él no tiene ningún problema ni con Pedro, ni con Apolos, ni con ningún predicador, sino que ellos son colaboradores en el reino de los cielos. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cada predicador, cada cantante, cada líder, cada persona que hace una actividad es un colaborador en la obra del Señor. Y la iglesia es como ese campo donde nosotros sembramos la palabra del Señor para que todos podamos crecer. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí el apóstol Pablo vuelve y deja claro que no tiene ningún problema con los predicadores, sino que nosotros somos colaboradores. O sea, él, Apolos, Cefas, Pedro están unidos en la predicación del Evangelio. ¿Y dónde predican? En la iglesia. ¿A quiénes? A las personas que quieren aprender, que quieren crecer y que quieren hacer parte del pueblo de Dios. Y además de eso, la lección presenta su último versículo mostrando que estamos unidos en Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esa es la pregunta que yo tengo que hacerme hoy. ¿Cuál es el fundamento de mi vida espiritual? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia donde yo estoy? ¿Es Cristo? ¿O son mis caprichos? ¿O son mis ideas? ¿O son mis opiniones? Recuerda que el único fundamento que está puesto se llama Jesucristo y Él quiere lo mejor para ti y para mí. Un servicio como el de Cristo es el título de la lección de escuela sabática para el día miércoles. Y aquí nos presenta a nosotros cuál debe ser nuestra opinión y la manera como nosotros vemos a los predicadores y a los líderes y a los que hacen la misión de predicar el evangelio y de administrar la iglesia de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2, donde lo muestra de manera clara. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí el apóstol Pablo presenta a cada predicador, a cada misionero, como un siervo del Señor, a cada líder de iglesia como un administrador de un tesoro enorme, pero no dueño. No es el propietario, no es el centro de ese mensaje, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Apolos, Pablo, Pedro, Cefas y todos los demás son siervos del Señor Jesucristo. Y esa es la manera como nosotros debemos ver a los líderes y a las personas que predican el evangelio en estos días. Ahora, el apóstol Pablo muestra claramente que cuando alguien comienza a formar grupos cerrados, comienza a tener predilecciones por algunos predicadores, esto se aparta del plan de Dios y muestra que la persona todavía no es madura espiritualmente. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 y 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Y esta pregunta, apreciado amigo y apreciado hermanos, llegaba al corazón de las personas. Solamente imagínate cuando el apóstol Pablo enviaba esa carta y la estaban leyendo en la iglesia. Yo me imagino que cuando leían esos nombres, Apolo, los que prefieren a Apolo, los que prefieren a Cefas, yo imagino que la gente miraba al uno, miraba al otro y decía, oye, mira al apóstol Pablo. Esas palabras eran fuertes para ellos, pero tenían un propósito y es conservar la unidad en la iglesia.
Muchas veces cuando un líder, cuando un pastor habla con las personas, cuando nosotros le pedimos a alguien que por favor se disculpe, que se perdonen mutuamente, lo hacemos para que las personas puedan crecer espiritualmente. Apreciados hermanos y apreciados amigos, hay muchas personas que se alejan de Dios, que se alejan de la iglesia, porque simplemente nosotros no sabemos cómo manejar una situación de dolor, una situación de una herida, un malentendido, y eso hace que las personas se alejen de Dios. Ahí es cuando nosotros tenemos que atender esto espiritualmente, buscar a la persona, explicar y permitir que el Espíritu Santo obre para restaurar y sanar el corazón de las personas. Cuando nosotros hablamos bien de otros y mal de otros, estamos haciendo el trabajo de Satanás. Y era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Algunos hablaban bien de Apolos, pero hablaban mal de Pablo. Apreciado amigo y apreciado hermano, en la iglesia hay líderes extraordinarios. En la iglesia hay pastores y predicadores maravillosos. Hay pastores que predican súper bien. Hay pastores que quizás no son tan ágiles en la palabra pública, pero tienen un trabajo personal maravilloso. Nosotros somos colaboradores, somos siervos, somos administradores, pero no somos el mensaje de salvación, no somos el centro de la iglesia y cada hermano tiene que entender y manejar esta situación. Y el apóstol Pablo coloca un texto bíblico muy interesante aquí que realmente se encuentra pocas veces en la Biblia. Vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es que nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como Cristo la vio. Mire, a Cristo lo criticaron, a Cristo lo señalaron, lo traicionaron, hablaron mal de él, pero el Señor manejó esa situación. Y cuando nosotros enfrentamos esto, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Señor, ayúdame, hablaron mal de mí, tengo un corazón partido, este líder me lastimó, habló mal de mí, no me señaló, no me dio la gratitud. Porque a veces, hermanos, hay personas que hacen algo en la iglesia y nadie les dice gracias. Y esto les duele en su corazón. Claro que yo entiendo que si uno hace algo en la iglesia no es porque está esperando que la gente le diga. Claro que no, yo sé eso. Pero a veces una palabra motiva, una palabra sana, una palabra ayuda. Pero cuando nosotros somos indiferentes con lo que las personas hacen, podemos lastimarla. La mente de Cristo es una de las claves para ayudar a la iglesia a mantener la unidad. Y la lección de este día nos habla a nosotros de cómo es la mente de Cristo, cómo es la actitud de Cristo, cómo es la humildad de Cristo, que es lo que nosotros necesitamos hoy en día en nuestras iglesias. Y lo que voy a decir, espero que lo tomemos de la mejor manera. Hoy nosotros estamos batallando con iglesias donde hay personas que son muy orgullosas, no dan su brazo a torcer, piensan que son los únicos que tienen la razón, personas que guardan rencor en su corazón, amargura y resentimiento. Y todo lo que nosotros vemos en los medios, las redes sociales, la búsqueda de los placeres, las comodidades, lo único que hace es que el ser humano sea más orgulloso y se centre más en sí mismo y se olvide de Cristo. Y esto, apreciado amigo, es una batalla real que tenemos en nuestras iglesias. Y solo con la mente de Cristo podemos vencer esta situación. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo 8, para que lo veamos, para que entendamos cómo es la mente de Cristo. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Wow, este texto es una cosa impresionante. ¿Cómo el Rey de Reyes,
el Señor de señores, el ser que es más grande que el universo, se humilló, bajó de su posición por amor, con ese corazón humilde, con esa sencillez. Apreciado amigo, apreciado hermano, si eso lo dice el Señor Jesucristo, ¿cuánto más tenemos que hacerlo nosotros? En nuestro corazón debe haber humildad, debe haber sencillez. Si no la tenemos, tenemos que decirle, Espíritu Santo, lléname de esa humildad, lléname de esa sencillez para que en la iglesia donde yo estoy, yo pueda ser un agente de unidad y no un agente de discordia. Úsame, Señor, para que mi iglesia pueda ser una iglesia unida. Esa debe ser la oración del día de hoy. Un estilo de vida que refleje la cruz es el título de la lección para el día jueves. Y este es un llamado para todos los que somos líderes en nuestras iglesias, que Dios nos dio la oportunidad de predicar, que Dios nos dio la oportunidad de influenciar a otras personas. Y es como nosotros en nuestro ministerio debemos reflejar a Cristo, debemos reflejar su humildad, su amor y ser un buen ejemplo para las personas que nos ven, que nos escuchan y con las cuales trabajamos en el crecimiento de nuestra fe. Nosotros debemos ayudar a los predicadores. Nosotros debemos valorar el trabajo que ellos hacen. Nosotros debemos estar prestos a servir en algo que podamos hacer. Sin embargo, no podemos olvidar que ellos son seres humanos y que se pueden equivocar. Así que yo no los puedo colocar como un ejemplo completo en mi vida de salvación. Claro que ellos deben reflejar a Cristo. Claro que ellos deben ser buenos representantes del reino de los cielos, pero yo no puedo fijar mis ojos en Él. Como dice Hebreos, fija vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en el pastor, no en el anciano, no en el evangelista, sino en Cristo Jesús, quien va a ser el único que te va a salvar. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, tus ojos deben de estar puestos en Cristo Jesús. Y nosotros como líderes cristianos debemos atribuir cada victoria a nuestro Señor Jesucristo, porque cada victoria que se recibe no es de nosotros, es de Jesús, quien murió en la cruz y quien subió al cielo y nos ha enviado a su Espíritu Santo. Y hay un texto muy interesante donde yo lo atesoro en mi corazón y lo debo tener presente. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 en adelante. Dice de la siguiente manera: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y aquí es donde viene el trabajo que nosotros debemos hacer como predicadores, como líderes, como administradores de la iglesia local. ¿Cómo estás haciendo ese trabajo? ¿Para quién estás haciendo ese trabajo? ¿Para ti o para Cristo? Y el apóstol Pablo lo presenta de una manera muy interesante. El apóstol Pablo nunca pretendió ser famoso, ser un celebrity, tener más seguidores que cualquiera. El único propósito del apóstol Pablo era presentar la cruz de Cristo y que el Señor Jesucristo viniese pronto. Para estudiar y meditar es el título de la lección del día viernes. Y cuando nosotros llegamos a este día podemos hacer un pequeño recuento de lo que nosotros hemos visto durante la semana. Y es que el apóstol Pablo estaba trabajando el tema de la unidad en la iglesia, la unidad en Cristo. ¿Por qué? Porque ya se había metido el problema en la iglesia de las contiendas, de las divisiones, de que me miro mal, que me gusta más este predicador, que prefiero que este habla más bonito, que este habla de profecía, que este habla que este habla aquí, entonces me gusta más este. Y la iglesia comenzó a dividirse. Imagínate, era una iglesia entre 35 a 90 miembros y ya estaba dividida en diferentes grupos. Y no solo eso, habían problemas entre ellos
que los habían llevado los jueces públicos, o sea, había salido del entorno de la iglesia y ya estaba frente a los magistrados. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con esta iglesia que se está dividiendo? Y el apóstol Pablo primero que todo les presenta, el único fundamento es Cristo. El único que murió en la cruz es Cristo. Todos debemos unirnos en el Señor Jesucristo. Hay que madurar espiritualmente. Y la lección hablaba de esto, cómo madurar en la fe, cómo madurar en la sabiduría y en el conocimiento del Señor, cómo enfrentar estas situaciones, cómo perdonar, cómo manejar esto. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, la lección de esta semana fue algo práctico para nosotros en las iglesias del día de hoy, que muchas veces tenemos las mismas batallas, las mismas divisiones, muchas divisiones que hay en nuestras iglesias es por la inmadurez espiritual. Así que la lección ha sido una linda oportunidad de aprender y confirmarnos en la fe. Hay una cita de Elena de White que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 294, que quiero compartir porque me parece supremamente importante. Vamos a ella. La unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo que tiene la unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad y de que es un pueblo diferente elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en práctica en la vida, proporciona unidad al pueblo de Dios y le da una poderosa influencia. Apreciado amigo, apreciado hermano, cuando hay una iglesia unida, esa iglesia va a tener que enfrentar al enemigo, pero Dios le va a dar el poder para que salga adelante, para que puedan decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una iglesia unida es uno de los mejores testimonios que se le puede presentar al mundo del mensaje de Dios. Para estudiar y meditar es el título de la lección del día viernes. Y cuando nosotros llegamos a este día podemos hacer un pequeño recuento de lo que nosotros hemos visto durante la semana. Y es que el apóstol Pablo estaba trabajando el tema de la unidad en la iglesia, la unidad en Cristo. ¿Por qué? Porque ya se había metido el problema en la iglesia de las contiendas, de las divisiones, de que me miro mal, que me gusta más este predicador, que prefiero que este habla más bonito, que este habla de profecía, que este habla que este habla aquí, entonces me gusta más este. Y la iglesia comenzó a dividirse. Imagínate, era una iglesia entre 35 a 90 miembros y ya estaba dividida en diferentes grupos. Y no solo eso, habían problemas entre ellos que los habían llevado los jueces públicos, o sea, había salido del entorno de la iglesia y ya estaba frente a los magistrados. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con esta iglesia que se está dividiendo? Y el apóstol Pablo primero que todo les presenta, el único fundamento es Cristo. El único que murió en la cruz es Cristo. Todos debemos unirnos en el Señor Jesucristo. Hay que madurar espiritualmente. Y la lección hablaba de esto, cómo madurar en la fe, cómo madurar en la sabiduría y en el conocimiento del Señor, cómo enfrentar estas situaciones, cómo perdonar, cómo manejar esto. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, la lección de esta semana fue algo práctico para nosotros en las iglesias del día de hoy, que muchas veces tenemos las mismas batallas, las mismas divisiones, muchas divisiones que hay en nuestras iglesias es por la inmadurez espiritual. Así que la lección ha sido una linda oportunidad de aprender y confirmarnos en la fe. Luego de esto, la lección tiene varias secciones de preguntas. Yo he escogido una. Recuerden que cada vez que doy la lección de escuela sabática, escojo una porque no tenemos el tiempo de desarrollarlas todas. Yo escogí la última, que dice de la siguiente manera. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, Pablo exhorta a los corintios a imitarlo. Y aquí viene la pregunta. ¿Estarías dispuesto a imitar a los líderes humanos?
¿Qué diferencia existe entre imitar a un líder y exaltarlo indebidamente e incluso peligrosamente? Apreciados amigos, vamos a leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 4:16. Dice así: por tanto os ruego que me imitéis. El apóstol Pablo era un campeón de la fe. Sin embargo, él tenía defectos. Él no se está presentando como alguien impoluto. Él se está presentando como un ejemplo de servicio, de entrega y de consagración. De la misma manera, hay líderes extraordinarios en todas nuestras iglesias. Líderes que son sacrificados, líderes que son predicadores poderosos, líderes que son perdonadores. Nosotros tenemos que aprender, apreciado amigo y apreciado hermano, a imitar las cosas buenas de esas personas que Dios pone delante de nosotros, pero no a exaltarlos, porque son seres humanos comunes y corrientes. Apreciado hermano, apreciado amigo, yo he crecido en la iglesia. Yo he visto muchísimos líderes y le doy gracias a Dios por esos líderes que hemos tenido, porque algo hemos aprendido de ellos. Pero cada día le pido al Señor que me ayude a ser un buen ejemplo para otras personas. No soy perfecto, tengo mis batallas, pero Dios está conmigo. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, desarrolla esta pregunta con la clase que te corresponde este sábado. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado.